No sé cómo pasaron el año nuevo, ojalá y que bien. ¿Sí? No sé, para ti, para mí, yo te decía la semana pasada, y para mí no fue un buen año. No sé si para ti fue un buen año, o depende de cada quien cómo mira un buen año. Pero si yo comencé el 19 con ciertos pecados y al final del año aún los tenía, bueno, para mí no puede ser un buen año. Para mí no fue un buen año. Yo no tuve el 31 de diciembre nada que celebrar. Si alguien todavía tiene más pecados que al principio, pues yo no sé qué teníamos que celebrar. Entendiendo, claro, que la mayoría de personas, cristianos y no cristianos, el fin de año para agradecer, claro, eso sí. Yo tuve mucho que agradecer, yo creo que tú también. Todos, si abrimos bien los ojos, tenemos mucho que agradecerle a Dios, ¿sí? Su fidelidad, su compañía, su provisión, su amor, todo lo que nos dio cada día del año. Pero no sé si lo entiendas, ese precisamente es nuestro problema, que tenemos un Dios demasiado fiel, ¿sí? Pero la fidelidad de Dios, es decir, siempre va a ser. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá fiel siempre. El problema es cómo respondemos a la fidelidad de Dios, cómo hemos respondido a lo que Dios nos da, cómo respondemos con nuestra vida a lo que Dios hace por nosotros. Algunos cristianos nos portamos igual como gente del mundo. Cuando tú platicas con gente del mundo, a veces si les hablas de Dios, y ellos dicen, sí, o sea, yo conozco, es decir, yo estoy bien con Dios, dicen. ¿Y por qué dice que está bien con Dios? Porque mira, porque Dios, no sé, este año saqué casa de Infonavit y compré un carrito y tuve un nieto, tuve un hijo, estoy bien. No, eso no es estar bien con Dios. Eso es que Dios te bendice, pero porque Dios bendice a malos y a buenos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Es decir, las bendiciones de Dios no significan que nosotros estemos bien con Dios. Dios bendice a todos, ¿sí? El problema es cómo respondemos nosotros a sus bendiciones. Lo único bueno para mí es que se acabó el año. Eso fue lo bueno para mí, que se acabó, que estamos de pie, y que al comenzar un año nuevo yo lo veo como una nueva oportunidad de Dios. ¿Para qué? Para hacer todo lo que no hemos hecho, para cambiar todo lo que no hemos cambiado, para responder a la fidelidad de Dios como debemos de responder, ¿sí? Ojalá y lo sea también para ti, ¿sí? Si este año lo terminamos, hermano, hoy estamos empezando un año, tú debes de examinar tu vida y ver cómo lo estás empezando, tener tus objetivos claros, que no estamos hablando de trabajo, de dinero, estamos hablando de objetivos espirituales. Y si tú lo terminas sin crecer en Cristo, sin ser más parecido a Cristo, hermano, este año será lo mismo que el año pasado. Años de oquis, años desperdiciados. Hay entre nosotros ya cristianos muy grandes. Habemos, bueno, yo tengo 16 años de cristiano. O sea, allá vemos cristianos muy viejos, que ya no deberíamos de estar batallando con lo que aún batallamos, que ya no deberíamos de estar viendo lo terrenal y persiguiendo cosas materiales, dinero y eso. Yo me pregunto, ¿cuándo vamos a dejar esas cosas? De estar tan afanados por los trabajos, tan afanados por los dineros, de tan afanados de qué vestiremos, de qué comeremos. ¿Cuándo es cuando vamos a cruzar esa línea donde atravesamos lo terrenal y vivimos para lo espiritual? Mientras eso no suceda, hermano, mientras eso no suceda año tras año, bueno, yo no sé si tú lo veas así. Para mí, año tras año, mientras eso no pase, es un año desperdiciado. Son años desperdiciados, ¿ok? Pero bueno, la esperanza es que acá estamos. Ojalá y tengas
claros tus propósitos espirituales. ¿A qué me refiero? Claro lo que Dios quiere hacer contigo, con tu persona, con tu vida, con tu familia. Ojalá y lo tengas claro, porque de ahí nace todo. Si tú no sabes lo que Dios quiere hacer en tu vida, pues ¿cómo van a estirar para el mismo lado? Dios estirará para hacer su propósito en tu vida, y sin embargo tú estirarás para tu propósito, y nos encontramos año tras año estorbándole a Dios en vez de ayudarnos, pero estorbándole para nuestro propio mal, porque Él quiere hacer algo en nuestra vida y nosotros nos empeñamos. No, este año quiero tener más éxito, este año quiero cambiar de coche, este año quisiera cambiarle la fachadita a mi casa y todo, y el Señor solo quiere: este año yo quisiera hacerte más santo, que perdones, que cambies, y entonces es cuando... Por eso el Señor dice en lo terrenal que no debe de unirse uno en yugo desigual, porque una yunta de diferentes, pues imagínate qué surcos hacen, ¿no? Todos chuecos, porque uno jala para un lado y el otro jala para el otro lado. Y a veces así estamos con el Señor. El Señor jalando para un lado, estirándonos, arrastrándonos, y todavía nosotros en el piso, todos débiles, todos cansados. Alguno puede estar pasando una prueba, otro una enfermedad, y aún con lo que le queda de fuerza todavía dice: no, pero yo quiero el mundo todavía. Hasta que Dios se canse y nos diga: bueno, pues ya déjenlos que vayan tras los deseos de su corazón. Ojalá y Dios nunca nos abandone. En realidad sí tenemos garantía, porque la Biblia promete, Dios promete que aunque seamos infieles, Él permanecerá fiel, ¿sí? Pero eso no nos garantiza la entrada al cielo. Eso nos garantiza que Él será fiel hasta el último día de nuestra vida. Él será fiel. Esa es la garantía que tenemos. Que Él nos va a buscar, nos va a terquear, nos va a insistir, nos va a arrastrar, nos va a llevar de los pelos, nos va a hacer todo lo posible. Pero si nosotros, imagínate, yo no me veo ya cuando estás enfermo, tirado, sangrando, porque Dios te ha querido arrastrar al cielo, y todavía con lo poquito que te queda de fuerza: no, es que yo quería aquella casa, es que yo quería aquel carro, es que como que Dios va a decir: ya sea. Ojalá y este año no sea un año desperdiciado, ¿ok? Y vamos a comenzarlo estudiando una nueva carta, ¿ok? La carta a los Colosenses. Hoy vamos a comenzar con ella. Nos va a ayudar es una carta bien simple, pero muy profunda. Entonces nos va a ayudar para dos cosas. Es una carta también muy cortita, pero no quiere decir que la vamos a acabar pronto. Buscaremos, y lo que nos ayuda cuando empezamos un nuevo libro, una nueva carta, lo que buscamos lo que Dios quiso enseñarles a ellos, lo que Pablo les escribió a los colosenses, el problema que estaba tratando y todo eso. Pero la bendición para nosotros, cuando ya lo vemos a toro pasado, como se dice, es que no solo recibiremos eso, sino que una carta ya nos bendice de muchas otras formas, ¿ok? Pero así es que vamos a empezar, vamos despacio, vamos a buscar propósito de la carta, el problema que estaban tratando. Vamos a tratar de sacarle todo el jugo, ¿ok? Lógico, está para meditar en casa, para que tú te adelantes, para que tú traigas preguntas, dudas, como siempre, para que nos bendigamos los unos a los otros y avancemos. Nos va a bendecir mucho si es que nos dejamos bendecir. Si no, solamente avanzaremos el año, podríamos palomear, como el año pasado palomeamos, ya aprendimos el libro de Hebreos. Este año palomearás que aprendimos la carta a los Colosenses, y seguirá sin pasar nada en nuestra vida. Pero eso es decisión de cada uno de nosotros, ¿ok? ¿Quiénes son los colosenses? Lógico, los habitantes de Colosas. Colosas era una ciudad donde estaba ubicada en el sur de Asia.
Si tienes un mapita, si no al final te acercas a este, no tuve chance de sacarle copias, pero acá está en Asia al final. Si te acercaras verías que está Pérgamo, Tiatira, Sardis, Esmirna, Éfeso, casi esas más a la orilla donde hay mar, y adentro hacia lejos del mar está Filadelfia, Laodicea, Colosas, que es la que hoy nos atañe, ¿ok? Colosas era como un trío, juntos estaba Laodicea, Colosas y Hierápolis, estaban juntas ahí. Al rato te acercas si quieres al mapa. Lo que hay que buscar casi siempre es cuál es la intención de la carta. En cuanto avancemos, lo vamos a ir descubriendo. La carta se escribe aproximadamente entre el año 60, máximo el año 62, ¿ok? Pero su fecha es 60, 61, por ahí, ¿ok? Quizás hasta el año 62, porque como te decía y te aconsejaba, ¿te acuerdas la semana pasada? De buscar contextos históricos, que nos sirve. El contexto histórico, es decir, no está en la Biblia, pero si buscas en libros históricos, narra que Colosas en el año 62 hubo un terremoto que destruyó Hierápolis, Laodicea y Colosas. Y después de ahí sigue habiendo libros y todo, y siempre se menciona Hierápolis y Laodicea, y Colosas ya no, ¿sí? Es decir, lo que se supone es que con ese terremoto ya no se reconstruyó Colosas, sí Hierápolis y sí Laodicea. Hoy Colosas no existe la ciudad, ¿ok? Hoy está dentro de lo que hoy es Turquía, el terreno donde estaba Colosas, pero hoy no existe, no existe con otro nombre ni nada, no existe Colosas, ¿ok? Pablo les escribe cuando estaba en prisión, según dice el 4:18, ya al terminar la carta casi, dice ahí Pablo: la salutación de mi propia mano, es decir, de Pablo, y luego dice: acordaos de mis prisiones. Además, en tiempo, hermano, en el tiempo en que se escribe, es decir, muchas de las cosas que hablamos de contexto y que ya se saben también porque en ese tiempo, te digo 60 o 61, no solo escribió esta carta Pablo, se dice que se mandó un trío de cartas, se escribe Efesios y también escribe a Filemón, es decir, a Colosenses, Efesios y Filemón salen casi al mismo tiempo de las manos de Pablo y las manda a cada destinatario. Entonces, por ejemplo, nos vamos a encontrar en Colosenses muchas cosas parecidas a la carta de Efesios, así como Romanos y Gálatas están escritas más o menos en el tiempo igual, y cuando tú las lees encuentras muchas cosas parecidas. Acá va a pasar lo mismo. Colosenses va a tener cosas muy parecidas a Efesios, pero nos vamos a encontrar ahí con personajes repetidos en Efesios, en Colosenses y en Filemón. En Filemón 1 también nos enteramos lo mismo, que Pablo estaba preso. Comienza la carta diciendo: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces Pablo lo escribe estando preso. No propiamente, no se sabe si en la cárcel o en una especie de encarcelamiento en casa, pero estaba preso. Cualquiera de las dos cosas era que no podía salir, que estaba vigilado, que estaba resguardado por la guardia del gobierno de aquel entonces. ¿Ok? Y vamos a entrar en materia y vayamos dejando que la carta nos hable. Primero vamos a ver generalidades. Por ejemplo, empieza Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Generalidades tan sencillas como: ¿quién es el autor? Dice, pues Pablo, ¿no? Tú te sorprenderías, hermano, de algo de lo que hablábamos la semana pasada, que hay quien, como si hay polémica, como que hay quien discute todavía
¿Quién es el autor? Esas cosas son increíbles entre el cristianismo. Es decir, hay una corriente, y deja tú que se le dice de sabios. Dice sabios, sí, o sea, ellos son muy sabios y que no discuten ya, o sea, es decir, han concluido que el autor no es Pablo. Y lo usan, es decir, con grandes estudios de, no, mira, es que el vocabulario que se usa en Colosenses no lo usa Pablo en ninguna otra carta. Los temas que tocan Colosenses no los toca en otra carta. Como se refiere a lo que es Cristo, no se refiere así en ninguna otra carta. El estilo literario de Colosenses no coincide con el estilo literario de ninguna otra carta. Y hay gente muy sabia, eso entre comillas, ¿verdad?, que concluye que entonces Pablo no es el autor. Y a alguien le llama sabiduría a eso, ¿no? Y entonces yo prefiero siempre quedarme entre los más burritos, nosotros también, hermano. Sí, es decir, la Biblia dice, Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Quién es el autor? Pablo. Pues son cosas tan sencillas, hermano, ¿verdad? Y sin embargo, los sabios, ya, por algo el Señor dijo, esto no fue revelado a los sabios, ¿no? Son cosas más sencillas. ¿A quién le escribe? Dice ahí el 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo escribe a los santos que están en Colosas. Si nosotros, como entendemos la santidad, tú dijeras, pues la carta está lanzada al aire, ¿no? Pues entendemos la santidad, y la santidad significa, en el diccionario, no sé si te acuerdas de ella, es la palabra kadosh o kodesh, y ambas significan ser separado, ser consagrado, ser dedicado a o apartado para alguien. Entonces la santidad es simple, es ser sin mancha. La santidad es ser sin pecado. Dice, por ejemplo, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es ser santos, ¿sí? Ser sin pecado. En este punto del que habla, hay otro significado para la palabra santidad, y que va de acuerdo al significado del diccionario. Sería más bien, hay otro uso. Los teólogos la separan y la llaman santidad posicional, ¿sí? Es decir, que cuando el Señor nos perdonó, cuando escuchamos el Evangelio y lo creímos, cambiamos de vida, el Señor nos hizo santos. ¿Qué quiere decir? Es decir, nos apartó para Él. Aún estamos luchando contra el pecado, pero desde ese punto ya somos santos. De hecho, fuimos apartados, separados, distinguidos, como los que van a luchar contra el pecado, ¿sí? En 1 Corintios 1:2, yo creo que se ve el uso de los dos significados, digamos, o el uso que tiene, los dos usos que tiene la palabra santo. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, es decir, el Señor los separó, y luego dice, llamados a ser santos. Si te fijas, tú dices, oye, ¿cómo que fueron santificados y llamados a ser santos? Ya fueron santos, llamados a ser santos. Es que tiene dos usos. Uno es a todo el que recibió a Cristo, el que conoció a Cristo, desde ese día eres llamado santo. Posicionalmente, es decir, Dios te separó para Él, pero también desde ese día estamos persiguiendo la santidad práctica, el dejar el pecado, el vencer el pecado. Es lo que dice 1 Corintios 1:2, a los santificados los separó, y luego llamados a ser santos. Los separó, pero los separó para ser santos, para que no pequen, algo en el que todos estamos en ese camino, intentando y luchando. Entonces, no sé si lo veas, dos tipos de uso de la palabra santo, y que es la santidad posicional
así se refería Pablo a los hermanos. Es decir, si Pablo ahorita nos mandara una carta a nosotros, nos la dirigiera a los santos que se reúnen en Corregidora número 500. Tú dirías, ay, entonces no me escribió a mí, chin. Pues entonces no le escribió a nadie, ¿va? Pero no, a todos nos llama santos desde el punto de vista que fuimos separados por Dios. Y yo creo que lo define bien. ¿Separados para qué? Separados para ser santos. Es decir, fuimos santos para ser santos. Ese es como que los dos usos. Fuimos apartados para ser sin pecado. Y las dos cosas es la misma palabra santo. Fuimos apartados para no pecar. Y las dos usa santos para ser santos. Así saludaba a las iglesias Pablo en 2 de Corintios 1:1, en Efesios 1:1, mejor ahí es donde estás, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En 2 de Corintios 1:1 saluda igual. En Filipenses 1:1 también saluda a todos los santos. Y así, ¿ok? Y ese es un uso. En Romanos 1:7 se ve el otro del que estamos hablando. Romanos 1:7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, luego dice, llamados a ser santos. Es decir, santos te apartó y te llamó a ser santo, a dejar el pecado. ¿Okay? Es la misma palabra, los mismos significados, pero dos usos. Apartado por Dios es lo primero, pero luego apartado de qué? Para apartarnos del pecado. ¿Ok? Entonces, a eso es a los que escribe, es decir, a los santos de Colosas, que quiere decir a los cristianos de Colosas, que quiere decir a la iglesia que está en Colosas. ¿Ok? Y luego dice el 1:3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos habla un poco de la oración. De hecho, la semana pasada terminamos el tema de la oración, pero parece no verse en la enseñanza de Jesucristo. Parece no habernos dicho que tenemos que orar por los demás, pero sin embargo sí lo hizo. ¿Te acuerdas cómo lo hizo? Cuando está enseñando en plural, está incluyendo a los demás. Es decir, cuando decimos Padre nuestro, más bien cuando Él nos enseñó a decir Padre nuestro, no solo está hablando cuando yo oro por mí, le digo Padre, sino cuando oro por los demás, que Él también es Padre de los demás. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, es decir, no solo pido el reino para mí, sino pido el reino también cuando oro por nuestro. Si te fijas, está implícito el que debemos de orar por los demás, ¿sí? ¿A Jesús le gusta que oremos por los demás? Claro que sí, es seguro que sí. Así se ve en el Padre Nuestro. El problema es lo que oramos por los demás, ¿okay? Lo que vimos también de la oración era eso mismo. Una oración son peticiones, sí, mayormente sí. Cuando oras, cuando te diriges a Dios, mayormente es para hacerle peticiones. Y Dios promete darnos todo lo que le pidamos. Sí, imagínate, las manos de Dios abiertas para ti. Todo lo que pidas se te va a conceder, dice el Señor. ¿Cuál es el problema? Las peticiones. ¿Cuál? Que las promesas no le está diciendo al que está en la cárcel, pide y se te dará, y el que está en la cárcel, no, pues yo quiero que se caigan las paredes. Además es bíblico, ¿no? ¿Te acuerdas cuando acá se cayeron, salió no, pero no está hablando de eso. O sea, el problema es, las promesas de Dios son verdaderas. Y ahorita hablábamos, y Él es fiel. Fiel quiere decir que Él cumple sus promesas, sí o sí. ¿Verdad? Sí o sí, siempre el problema es cuando las promesas no son para ti. Las promesas son para los hijos de Dios. Y entonces, ¿cómo se distingue un hijo de Dios? Pues depende de lo que pide.
por los deseos de su corazón. Dice el Salmo 37:4 que Él promete conceder las peticiones de tu corazón. Amén. El problema es ese: ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son los deseos de nuestro corazón? Bueno, hablando de la oración de intercesión, es lo mismo, ¿ok? Si yo soy mundano, si no soy cristiano, aunque me diga hacerlo, ¿qué oro? Oro por puras cosas egoístas, por cosas materiales, por cosas de la carne. Y cuando intercedo por los demás, ¿qué intercedo? Exactamente lo mismo. Es tan triste ver, por ejemplo, que hay iglesias incluso que tienen ministerio de intercesión. Eso es cerrado en sí mismo. Este no es un ministerio como si hay intercesores, es decir, esta mesa son intercesores, quiere decir que estos no pueden interceder. Al contrario, estos tienen que venir con los intercesores. Yo no sé si tú lo has visto, ¿no? Aquellos que se paran cuando, oye, acá hay una necesidad, tienen que venir los intercesores, y ahí vienen todos, ¿no? Y le ponen la mano al necesitado, y ya, pues, eso es cerrado, eso no existe. Todo el que conoce a Cristo es un intercesor. A Dios le gusta que estemos intercediendo, ¿okay? Pero te digo, si soy mundano, yo oro por cosas egoístas, cosas de la carne, y ¿qué oro por los demás? Lo mismo. Me tocó un mundano, a mí me tocó acudir a una iglesia, no por mucho, creo que 2 semanas o 3, donde hacían eso, ¿verdad? Y los intercesores se llevaban las intenciones de los no intercesores, pobrecitos. O sea, a ver, pero traigan sus intenciones. Y me tocó escuchar cosas tan tontas, tan tristes. Si llegaba alguien y decía, es que estoy rentando una casa y no la he podido rentar. Bueno, te toca a usted, intercesora Esmeralda. Toda la semana iba a interceder para que rentara su casa. Me ha tocado escuchar gente que, es que se me perdió mi perrito y bueno, el intercesor Ángel Díaz va a orar por el perrito que se le perdió al hermano Elías toda la semana, hermano, para que aparezca o sea, cosas tan tontas. Sí, pero sin embargo, si eres de la carne y el otro es de la carne, pues van a orar por puras cosas de la carne. Sin embargo, los espirituales oran por cosas del espíritu. Y cuando van a interceder por alguien, interceden por cosas del espíritu, ¿verdad? Eso es lo que pasa aquí. Bueno, lo que enseñó Jesús, ¿te acuerdas? Santificado sea tu nombre, déjame santificar tu nombre. Venga tu reino, danos tu espíritu. Hágase tu voluntad siempre. Pero la principal petición, perdona mis pecados, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación. Bueno, lo mismo deberíamos de estar ahora. El que lo ha entendido, y no solo que lo ha entendido, porque esto no es solo de entenderlo, sino el que ha crecido a ese nivel que Dios quiere llevarnos, donde lo terrenal pasa a decir segundo plano, hasta es decir mucho. Es decir, lo terrenal debería de desaparecer de nuestros deseos. Claro que tenemos necesidades, y esas son las que también pedimos, el pan de cada día, ¿verdad? Pero el que ha entendido eso, hermano, ¿qué intercede por los demás? Pues eso, ¿no? Yo no sé, cuando se nos va, o los que tienen hijos mayores, cuando imagínate que tu hijo ya de 18 dice, papá, voy a la playa con mis amigos, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, el cristiano, esto es triste, porque el cristiano ora por su hijo, el Señor, que el avión no se vaya a caer, que llegue allá, y luego ya te habla el hijo, papá, ya estamos acá, hoy vamos a ir a la disco, gracias a mi Señor. No sé si lo veas, pero no somos tan diferentes al mundo, ¿sí? Es decir, mi deseo es que mi hijo no se muera, ¿sí? Que no se le vaya a caer el avión. Oye, ya llegó allá, va a pecar, ¿verdad? Va a andar con muchachas, se va a ahogar en alcohol. Y dice, gracias Señor, gracias porque eres bueno. Ahora permite pues solo nos faltaría pedir, permítele que el alcohol no lo vaya a dañar mucho su pancita, Señor, para que... Pues nomás eso nos faltaría, hermano, como cristianos, ¿no? Y mándame. Dice el Salmo 119, 174. Dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Amén.
Gloria a Dios. Pero eso lo tiene que ir poniendo el Señor, ¿sí? El problema es que, como empezábamos hoy, el que nosotros no queremos. Nos gusta demasiado el mundo. Y te digo, vivimos demasiado por las cosas del mundo. Lo que te decía ahorita, ¿qué oramos por nosotros? Pues oramos en la mañana, ¿no? Señor, voy a trabajar, bendice esta semana. ¿Qué le llamo bendice? Sí, que no me falte para pagar la luz, para pagar el carro, para pagar la casa, para el colegio. Y eso le llamamos bendición. Y es una bendición porque Dios nos la da. Pero esas no son las bendiciones de Dios, ¿sí? Cuando empezamos una semana, cuando salimos un día, guárdanos del mal, ¿sí? Ayúdame a no pecar, a santificar tu nombre, a predicar al vecino de donde yo trabajo, al del local de enseguida. Ayúdame a glorificar tu nombre. Para eso necesito tu espíritu. Dame más de tu espíritu para hacer tu voluntad. Y eso es lo que nos manda orar Jesús. Pero lo que nos trae hoy, ¿y qué oraremos por los demás? Pues exactamente lo mismo. Oye, lo mismo, ¿a qué me refiero? También acuérdate que estaba, perdona mis pecados, Señor. ¿Podemos pedir perdón por los demás? Sí podemos pedir perdón por los demás, ¿sabías? No quiere decir que Dios los perdonará, pero es decir, cuando nosotros amamos a alguien, podemos pedir que Dios perdone sus pecados. Claro que podemos pedir que Dios perdone a mi esposa, que Dios perdone a mi hijo, que Dios, es decir, el perdón es algo tan necesario. Cuando hablamos de eso, decíamos, esa es la mayor necesidad del hombre, que sus pecados sean perdonados. Nosotros también podemos pedir que perdone a otros. El Señor oró así, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban oró así. Y estamos hablando de orar por sus enemigos. Esteban oró y le dijo en Hechos 7:60, no les tomes en cuenta este pecado. Claro que podemos pedir perdón por ellos, pero pedir perdón no implica que aunque tu petición sea sincera, no implica que Dios la concederá. ¿Qué entonces para qué orar? No, lo único, acuérdate lo que es la oración. La oración es el espejo de tu alma. Es decir, lo que decía el Salmo 37, son los deseos de mi corazón, ¿sí? Entonces dentro de mis deseos está que mi hijo sea perdonado, que mi esposa sea perdonada, que mis hermanos sean perdonados. Yo creo que uno de los mejores ejemplos es Job. Job 1:5, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. No sé si lo ve. Este es el equivalente a lo que decíamos ahorita. Oye, mi hijo mayor se va de vacaciones. Es decir, no me interesa si el avión se cae o se sostiene. Lo que me interesa es que cuando llegue allá, oh mi Señor, líbralo del mal, que santifique tu nombre, pon en él tu espíritu, que resista, Padre, que te glorifique allá donde vaya. Y cada día, y si ha pecado, perdónalo, Padre, dale su perdón. No sabe lo que hace. En realidad he sido yo un mal padre. En realidad yo he quedado muy mal. Mi hijo por eso anda en las cosas del mundo. Perdónalo, le rogamos a Dios que lo perdone. Claro que es natural. Es decir, ¿qué oramos por los demás? Lo mismo que nos enseñó Jesucristo. Por nosotros, eso oramos por los demás. No importa si se cae en el avión nuestro hijo, hermano. Implica que si llega a la playa y peca y conoce una muchacha y cae en fornicación, se cae. Ahora sí, si se cae el avión de regreso, ese muchacho va a ir al infierno. Tu hijo, mi hijo, va a ir al infierno. ¿Cómo podemos orar para que gane dinero, para que le vaya bien en la escuela? Oh Señor, sacó un diploma. La gloria es para ti, mi Señor, que sacó otro diploma y tu hijo cada vez más orgulloso. No, mi Señor, que no peque, líbralo del mal, que ya deje de gustarle los títulos. No, ahora quiere estudiar una maestría. Por el amor de Dios, mi Señor, atráelo a tu camino. Tíralo de rodillas, mi Padre. ¿Cuándo lo vas a salvar? Y te desesperas.
No puede un padre ver a su hijo no converso y caminar como si nada. Bueno, sí puede, ¿va? Sí podemos, hemos podido hasta hoy. Pero bueno, eso no es cristiano. O sea, no has creído el Evangelio. Porque el Evangelio comienza diciéndote que antes de que el Señor te alcanzara, tú ibas al infierno y eras el peor de los pecadores. No ha alcanzado a tu hijo, es el peor de los pecadores y va camino al infierno. No ha alcanzado a tu esposa, está entre las peores de las pecadoras y va camino al infierno. No puede un cristiano quedarse sentado, cruzado de brazos. No, yo no le voy a decir nada para que no se enoje mi esposa. No, porque quiero llevar la fiesta en paz. Porque cuando le he hablado de amor, eso no se hace. Y empieza a decirme y tira platos y me deja de hablar y me manda a dormir al sofá. No, entonces yo no quiero eso. Mejor no le digo nada a mi esposa. ¿Para qué? Para dormir calientito con ella. Para no tener problemas en el día. Oye, pero va al infierno. Bueno, pues oraré por ella. No, orar sin predicar no sirve. Lo mismo que predicar sin orar no sirve. ¿Qué hacemos con los demás? Oramos por ellos, pero también les predicamos del Señor. ¿Okay? Pero si te fijas en el tenor que estamos hablando, así son las oraciones. En el 1:4 de Colosenses, ya nos dijo en el 3 Pablo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, etcétera. En el 9, dice en el 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Si te fijas, está orando como Jesús enseñó a orar en el Padre Nuestro. Y aquí es donde acuérdate de la enseñanza. No eran palabras que repetir. Él está orando exactamente como el Señor enseñó. Cuando dice, Señor, llénanos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Ahí está diciendo, santificado sea tu nombre. Ahí está diciendo, hágase tu voluntad. No sé si lo vean, nos ayuda a entender el Padre Nuestro, que no eran palabras que repetir exactamente. Esta es una oración así, de acuerdo al Padre Nuestro. ¿Dónde dijo? Oiga, usted dice que es igual que el Padre Nuestro. ¿Dónde dijo, venga tu reino? ¿Dónde dijo, venga tu espíritu? Sí lo dijo, mira donde dijo en el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Eso es, venga tu reino, venga tu espíritu, venga tu poder, venga tu gloria. ¿Sí? Yo creo que eso nos ayuda a entender que como el Padre Nuestro no eran palabras a repetir tal cual, era una forma de orar. ¿Sí? Eran deseos que hay en el alma que salen en forma de oración. ¿Okay? Y eso es lo que Pablo está orando, y eso es lo que deberíamos de pedir por nuestros seres amados. ¿Okay? Romanos 8:5, si te acuerdas, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, en las del Espíritu. El problema es, si no estoy orando así, si no tengo esos deseos en mi alma, ¿qué hay que hacer? Bueno, uno, tienes que entender que aún no eres lo que Dios quiere que seas. ¿Ok? Pero ¿qué haremos? ¿Oramos como lo que hoy somos u oramos como lo que deberíamos de ser? El Señor nos enseña a orar
Es decir, ¿cómo voy a llegar a tener esos deseos? Lo que el Señor quiere primero es que el cristianismo es un camino de esfuerzo. Esfuérzate, ¿sí? Y Él cambiará los deseos de nuestro corazón. Es decir, ¿cómo oraremos hoy? Cuando estamos enfermos, ¿cómo oraremos? Mi corazón quiere un milagro. Mi corazón quiere sanidad. Oraremos como nos enseñó Jesús en Getsemaní. Claro, si es posible, aparta de mí esta copa. Me duele mucho, es un sufrimiento. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, aunque aún no esté en mis deseos, tengo que orar como Jesús enseñó. No estoy orando porque por el mundo, mientras el Señor me va cambiando y, oye, sigo deseando puros carros del año. Bueno, el Señor no me ha cambiado. Por lo pronto, mientras me cambia, Señor, pues aviénteme esa camionetita que acabo de ver en la feria del crédito. ¿Qué andaba ahí haciendo, mijo? Pues iba a volantear, pero no llevé volantes. Así es que se me atravesó. Pues mientras me cambia mis deseos, aviénteme el carrito de la... No, o sea, no está en tus deseos, pero ya sabes lo que Dios quiere hacer contigo y con tu corazón. Entonces pide como si los tuvieras en el alma. Eso es todo. Por mis hijos, ¿qué voy a pedir? No tengo esos deseos. Mi deseo es que mi hijo, es que está tan ilusionado, Señor. Mira, y es que cuando acabe esa carrera, le van a aumentar su salario en el trabajo. Y es que está tan ilusionado. Sí, pero tú ya sabes lo que Dios quiere que seas. Tú ya sabes lo que Dios quiere que sientas. Ora como si lo sintieras. ¿Por qué vamos a orar? Bueno, ¿y tú qué quieres, hijo? En realidad yo también quiero que se gradúe, Señor, para que le vaya bien en su trabajo. Pero ora como si sintieras lo otro, aunque no lo sientas. En realidad, Señor, yo quiero que se salve. Yo quiero que te conozca, yo quiero que tenga un encuentro contigo, sea ahí o lo corran del trabajo, se gradúe o saque un 0. Yo lo que quiero es que te conozca y ora por eso, como si lo sintieras. Tenemos que orar por los hijos, tenemos que orar por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestra mamá, por nuestro papá, por nuestros hermanos de carne, por nuestros hermanos de la iglesia. Tenemos que estar orando, ¿ok? Pero orando como el Señor nos enseña. Lo más importante que nos enseña el Señor es que lo más importante es la salvación, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 2:1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y ahí está tan claro. Es decir, a Dios le gusta que oremos por los demás hermanos. Además, no necesitamos, es decir, nuestro corazón así lo desea. Yo no conozco a alguien que no ore por sus hijos, o por su esposa, o por su esposo. Sería el varón o la mujer más egoísta que existe, ¿sí? Pero a veces sí así lo somos. A veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué el hermano dice que ora 1 hora y yo 5 minutos y ya acabé? 1, porque piensas puras cosas del mundo, y 2, eres egoísta de ribete. Pues ¿cuánto te lleva a pedir por tus intenciones? Pues 1 minuto, Señor, dame dinero, dame salud, dame amor. Y ya, llégale y ya. Hasta egoísta eres porque ni siquiera lo pides. Bueno, y a mi hijo también dale dinero, dale salud y dale amor. Y ya, pues ya acabaste, ¿no? Pero la mayor intención, el deseo, es que sean salvos. Dice ahí mismo: es agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Pero nace todo, la oración nace de lo que crees, de lo que tienes en el alma. Sí, tienen que ser deseos del alma. ¿Qué deseos tienes en tu corazón? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Qué piensas del pecado? Eso es principal. ¿Qué piensas del pecado? ¿Mata? ¿Lleva al infierno? Entonces todo aquel que tú ves que no es converso, así sea de tu familia, va camino al infierno. Así sea tu esposa, así sea tu esposo, va camino al infierno. ¿Lo crees o no lo crees? Si lo crees, ¿por qué no oras
como si lo creyeras. Lo que leíamos ahorita de Job, los que ya tienen o tenemos hijos adolescentes, ¿cómo puede ir a una fiesta? Papá, ándale papi, déjame ir, es mi primera fiesta, va a haber baile. Hijo, ándale papi, llora y bueno, ya está, vas, pero yo te voy a recoger a las 8:30 si quieres, hijo. Y ya, pero ¿cómo podrías no ir a tu cuarto y decir: Padre, líbralo del mal, papi, cuídalo de esas malas compañías, guárdalo, y si pecó, perdónalo? ¿Cómo podríamos no orar así? ¿Cómo podríamos orar, Señor, que consiga bailadora, que consiga la más bonita? Señor, ¿cómo podríamos orar tonterías? Es increíble. No sé si ya está entendido el tema de la oración de intercesión. Es claro que a Dios le gusta que oremos. El cristiano tiene que orar. Pero que yo tenga necesidad de que alguien ore por mí, eso no lo enseña la Biblia. No sé si lo veas como el diablo mete la cola en todos lados, porque estamos hablando de orar y de interceder. Claro que yo oro por todos, yo oro por México, oro por los chinos, oro por... Pero el chino no necesita venirme a pedir a mí que yo ore por él. Yo no necesito pedirle a nadie que ore por mí. Tú no necesitas pedirle a nadie que ore por ti. Yo no sé si... En realidad yo sí tengo dudas cuando alguien siente esa necesidad. Yo tengo muchas dudas porque yo nunca lo he sentido. ¿Qué siente en su alma alguien? Cuando está pasando un apuro y ora a Dios, no, sea lo peor, hermano. Imagínate la peor enfermedad y que ya te dicen: te queda un mes de vida, arregle sus cosas porque ya se va. Y vas y oras al Señor: quítalo de mí, Señor. Aunque claro, hágase tu voluntad, no la mía, pero ojalá y lo quites. Y estás en ese camino, no sabes si Dios lo va a quitar todavía, ni si sí ni si no. Pero eso es verdad. Y si alguien pudiera decir: ¿qué siente tu alma? Para decirle, no sé, a mi hermano: oye, ora por mí también, mi hermano. No sé qué se siente eso, porque yo no siento esa necesidad. Pero ¿qué sienten las personas en eso? ¿Qué sienten? O sea, ya le oré a Dios, pero necesito echarle más firmas, más montón. O ya le oré a Dios, pero siento que no me escucha a mí. O ya le oré a Dios y no sé. Ahora bien, en la Biblia sí se ve algunas veces a Pablo decirle a la gente: oren por mí en esta situación. Pero Pablo hasta les dice: ¿para qué? Para que la palabra de Dios crezca en aquella ciudad, para que la palabra de Dios... Pero no nace del punto de que Pablo necesite que oren por él, nace del otro punto, de que es decir, es más, hermano, yo no te diría tampoco, porque la Biblia le enseña, es decir, que tú tendrías que estar orando por mí. Ya si yo tengo que decirte: ora por mí, pues tú dices: pues oro todos los días por ti, ¿verdad? Eso es natural. El hermano tiene que estar orando por su hermano. Es decir, imagínate que tu esposa venga: oye, viejito, oras por mí. Sí, bueno, te voy a hacer el favor hoy, pero pues ya mañana no tengo tanto tiempo, pues ¿qué quiero? Es decir, yo le diría: viejita, pues si yo oro todos los días por ti, no necesito que me digas ora por mí. Es decir, tú no necesitarías que yo te dijera: hermanos, tengo oran por mí, por favor, hoy. Yo espero, soy iluso a veces, que todos estén orando por mí, ¿verdad? Yo espero. Lo único que sí, lo que dice en Santiago es: confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros. Es decir, lo que yo sí tengo que decirles, para que tú te arrodilles a orar y: Señor, dale fuerza a mi pastor, dale un carrito para que no ande a pie, no, para que tú no tires para el monte. Yo tendría que decirte, confesarte mis pecados, ¿sí? Y decirte: ora por mí, pero ora por esto. Esto es lo que estoy batallando, esta es mi necesidad espiritual. Y tú oras, pero yo no tendría que decirte que ores por mí, ni mucho menos tú tendrías que decirme a mí que yo ore por ti. Por ejemplo, yo oro por mi hermano Josafat, pero yo no necesito hablarle: hermano, el Señor me puso que orara por ti. Él va a decir: pues ore y déjeme dormir.
¿Para qué me habla a las 2 de la mañana a decirme, el Señor me puso que orara por ti? Pues ore. ¿Para qué? Es decir, no necesito avisarle a Josafat, ni preguntarle. No tengo que preguntarle a mi hermano Ángel, ¿quieres que ore por ti? No, y imagina que él me diga, no, a mí me vale si quieres o no quieres. Yo tengo que orar lo que mi corazón siente y yo oro por él. Pero hoy la oración de intercesión es así, ¿no? ¿Quieres que ore por ti? ¿Quieres que ore por ti? ¿Quieres que ore por ti? Pues no necesito preguntarle a nadie, ¿verdad? Y que hoy Dios lo puso en mi corazón, lo debía de haber puesto siempre. Lo que hacemos cuando confesamos un pecado o una necesidad es para que oremos unos por otros, pero oremos por las necesidades reales del otro varón. Por eso dice Santiago 5, confiésense sus pecados unos por otros. O sea, no es lo mismo que yo ore por mi hermano Josafat, la noche me arrodille, Señor, dale fuerza, Señor, ayúdalo, Señor, cámbiale su espíritu, Señor, venga tu reino a él, que es una oración correcta, pero no es lo mismo que él me diga, sabes, estoy batallando con esto, y que yo a mi oración le incluya, y tú sabes que está batallando con esto, tú sabes que es difícil, tú sabes que la lucha, y yo ore por él, por la necesidad que él me confiese a mí. Ahora yo oro no porque él lo necesita, yo oro porque es lo que desea mi corazón, ¿verdad? Pero Dios no, cuando a él le quite su pecado o su necesidad le dé, va a ser por su oración, no va a ser por la mía. Entonces, ¿tú por qué? ¿Para qué oras? Es como decir, pues no sé, es lo que sale de ahí automático. ¿Qué quieres que haga? Es lo que sale. Es lo que sale, orar por los demás. Deseos, amo a mi hijo, quiero que sea salvo. No puedo evitar orar por mi esposa. No lo puedo evitar, no lo podemos evitar. Imaginen lo que decíamos ahorita de Job. Imaginen Job pidiendo, claro, por sus hijos, porque es natural. Señor, si tomaron, perdónalos. Si te ofendieron, perdónalos. Y Dios dice, bueno, ya los perdoné hoy. Y mañana otra vez los muchachos otra vez de parranda. Pues, no funciona así. Dios los va a perdonar hasta que los muchachos quieran dejar el alcohol y sean ellos los que oran, Padre, quítame este vicio. Pero lo que decimos de la oración es algo natural. Yo no puedo evitar pedirle a Dios, perdona a mi hijo, aunque sé que para que sea perdonado es mi hijo el que tiene que pedirlo, ¿sí? Pero eso es lo que es la oración, algo que tú tienes aquí, y yo lo que tengo aquí es que mi hijo sea perdonado. Pero eso es lo que tenemos que entender. Mi hijo no va a ser perdonado porque yo lo pida. Él tiene que pedirlo un día para ser perdonado, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Más o menos. Bueno, yo he visto también que algunas personas se acercan, inclusive se acercan pidiendo oración y lo dicen así textual, ¿no? A veces porque si tú estás más cerca de Dios, algunos del mundo y a veces hasta algunos cristianos, hay a veces esa creencia, por eso el acercarse a pedir a otra persona oración, porque piensan que aquel está más cerca de Dios para ser escuchado. Es que el diablo mete la cola en todo. Acuérdate cómo es bíblico que tú ores por los demás. Eso es bíblico. Lo que no es bíblico es que tú le pidas a alguien que ore por ti, ¿verdad? Porque ahí tú mismo te estás autoexcluyendo. Y lo que se ha creado con esta doctrina, lo que decíamos ahorita, estos son intercesores, estos no. ¿Qué quiere decir? Es que ellos están más cerca de Dios. Si tú quieres que tu oración sea escuchada, pues ellos son los especialistas, ellos pueden ayudarte en este caso. Y eso se va haciendo. En radio lo sufrimos mucho, ¿verdad? De que, por ejemplo, ahorita de lo que hablamos, si yo le dijera a alguien ora por mí, es porque sé que él ora por mí. Solo es darle a mi hermano de confianza, una guía, ora por esto. Pero lo que yo no entiendo es eso, hablar al radio a alguien que no conozco, decirle, usted ore por mí. Hablar a la hora que sigue al otro programa, usted también ore por mí. Y a la hora que ore por todo el radio orando por ti. Ni te conocen uno, pero ni tú los conoces. O sea, ¿cómo puedes? Yo siempre me pregunto, ¿qué tan rota tiene que estar tu relación con Dios para que prefieras ir a un desconocido a acercarte y tirarte de rodillas delante de Dios? Bueno, ahora sí vamos a empezar. Hasta ahí, te digo, era un tema que ya hemos visto, el interceder por alguien, qué es correcto y qué no es correcto. Yo espero que lo tengamos claro y podamos avanzar a otras cosas. Si tienes dudas, las podemos ver de una vez. Ahorita cualquier duda la podemos ver.
Si no, cuando terminemos igual, ya sabes, yo ahí estoy disponible. Pero sí es muy importante saber, a Dios le gusta que oremos, claro. Le gusta que oremos por los demás, clarísimo. Todo cristiano, es decir, esa es una obligación. Todo cristiano debería estar intercediendo por sus seres queridos de perdido. Ya no digamos, oye, por la iglesia, que también tendrías que estar intercediendo por tus hermanos. Y donde se vuelve problemático, donde nos perdemos o las personas se pierden, es que oramos, que pedimos por los demás. Lo que decía mi hermano ahorita, claro, siempre es una buena oportunidad. Alguien puede venirte a ti a pedir, oye, ora porque se perdió mi perrito. Y es una buena oportunidad para que le prediques el evangelio, ¿verdad? Y claro que si tú le prometes orar, oras por él, ¿verdad? Pero ahí es donde te digo, no vas a orar por su perrito, vas a orar por lo que sabes que necesita. Alguien puede decir, oye, necesita conversión y pides a Dios por conversión. Entonces, no, pero ya soy cristiano, ya voy a una iglesia hace 20 años. Bueno, hijo, es que pedir por un perrito muestra que no es cristiano todavía. Y no solo eso, pedir que alguien que ore por ti es que tu relación está rota, lo sepas o no lo sepas. Entonces es buena oportunidad para predicar, pero también para orar por él, pero por las cosas importantes, ¿verdad? Entramos ahora sí a la carta. Te decía ahorita, por ejemplo, ese es un tema. No está Pablo enseñándole a los colosenses a interceder, que es lo que te digo, que nos bendice a nosotros después, ¿sí? Nosotros buscaremos lo que Pablo escribe a los colosenses y eso nos bendecirá. Pero en el transcurso habrá temas como este que se ven en la carta de una u otra manera. No es el propósito de Pablo, pero es decir, nosotros hoy, cuando leemos esta carta, somos doble o triplemente bendecidos que los que fueron los colosenses al recibirla. Ellos lo recibieron para tratar cierto problema que había en la iglesia, ¿sí? Y Pablo quiere darle solución. Pero nosotros, al leerla ya a tiempo pasado, podemos hallar cosas como estas que de pasada también nos las enseña la misma carta, ¿verdad? Cómo oraban, por qué oraban y cuáles son los motivos por los que debemos orar. La carta está tan cortita, hermano, y podríamos dividirla en 4 partes. El capítulo 1, cuando lo terminemos, de hecho te digo, se extiende la carta para tratar un problema lógico que estaban pasando los colosenses. Bueno, el problema se ve en el capítulo 2 y ahí lo vamos a ver. Habla de falsas enseñanzas. Yo creo que el problema de siempre era el problema de los hebreos, que los querían hacer judaizar. Era el problema de los gálatas siempre. Entonces ellos van a tratar con un problema. Eso se ve en el 2. La solución nos la da Pablo de antemano en el 1, y va a ser exaltar a Cristo. Si te fijas otra vez, no es tan distinto a lo que vimos en Hebreos. En Hebreos se mostraba el problema y la solución, ¿cuál era? Exaltar a Cristo. Más arriba que los ángeles, más arriba que todos, es Dios mismo, etc. Esa es la solución a todos nuestros problemas. Conocer a quién es Dios, ¿sí? Y después la carta en el 3 y el 4 nos dará, ¿entendiste ya quién es Dios? Sí. Bueno, entonces es así como debes de comportarte. Es una carta práctica en el 3 y el 4, doctrinal en el 1 y el 2, como son las cartas de Pablo. Primero trata el problema, da la solución y luego nos dice cómo debes portarte, cómo debes de vivir. Si el cristianismo podría resumirse en algo, así tendría que resumirse, hermano, ¿sí? Conocer quién es Dios y qué vamos a responder a ese Dios. Lo que hablábamos al principio del año pasado, ¿te acuerdas? Dios fue fiel, sí, ese es Él, conocer, pero yo qué tengo que hacer ante esa fidelidad. Esa es la vida cristiana. En Hechos 9, yo te podría decir que ahí también se resumió la vida cristiana. Pablo la resume en 2 preguntas. Él se encuentra con el Señor, ¿te acuerdas? Cuando encuentra aquel resplandor. Y la primera pregunta es: ¿quién eres, Señor? Esa es la pregunta a responder de todo cristiano.
leemos la Biblia y gran parte de lo que estamos buscando es quién es Dios. Y la segunda pregunta, cuando Él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, etcétera, etcétera, dice, ¿y qué quieres que yo haga? Fin. Para eso incluso, por si no lo sabías, para eso leemos la Biblia. Para saber quién es nuestro Señor y dos, qué quiere que nosotros hagamos. Es simple la vida cristiana. ¿Quién es nuestro Dios y qué quiere que hagamos? ¿Quién es Jesucristo y qué quiere que hagamos? Y esas respuestas las responde Pablo a los colosenses. En el 1 nos va a decir quién es el Señor, y del 13 al 4 qué quiere que hagamos. ¿Sí? Y así es la vida cristiana. Es sencillo resumirla, ¿no? 2 preguntas que nos llevará toda la vida tener la respuesta total. ¿Quién es nuestro Señor y qué quiere que hagamos? Pablo les escribe, el 2 te decía de Colosenses, nos va a mostrar el problema, ¿ok? El problema, les escribe, les habla, no va porque está preso, pero les enseña con paciencia y ora por ellos, lo que veíamos ahorita, ¿sí? ¿Qué está haciendo Pablo? Leímos ahorita en el 1, estoy orando por ustedes, y segundo, aparte les mandé la carta, ¿sí? Así se trata con los que amamos. Oramos por ellos y les hablamos de Cristo. Si Pablo no se quedó, quédense tranquilos, ¿ok? Acá estamos orando todos, Timoteo, todos estamos orando por ellos. No, pues estamos orando, pero aparte aquí está quién es Cristo y aquí está lo que Él quiere que haga. Así tratamos a nuestra familia con amor, pero respondiendo esas 2 preguntas. Oramos por ellos y les damos palabra. Te repito lo que dije hace rato. Predicar a alguien sin orar por ello no es correcto. Cuando predicamos el evangelio a una persona, hay que orar también por ello, porque si no, solo dejarlo ahí es muchas cosas y todas cerradas, falta de interés en la persona realmente, o a lo contrario, creer que ya le prediqué. Ahí te digo, hay un predicador en radio que dice, ya le prediqué la verdad, ahora tiene que creerla. Espérate tú, Juan, tranquilo, no nomás le predicas a alguien la verdad y lógico que luego oras por él, si en realidad te interesa, ¿verdad? No puede ir separado, pero lo otro también es igual de grave. Oye, tu esposa no es conversa ni nada. No, pero oro bastante por ella, pero no pasa nada. Pues no pasa nada porque no le predicas. ¿Por qué? Para no tener problemas y todo. Van de la mano. Lo que hace Pablo. Oye, llegó Epafras, oye, hay un problema allá. ¿Qué hago? Hay que orar. Pero también aquí te va la carta. Esta es lo que hay que enseñarles, ¿verdad? Las 2 cosas es lo que hacemos también nosotros, ¿ok? Ahora, otra cosa igual de grandiosa, yo creo ya para casi terminar, hermano. Pablo está escribiendo, y te digo, son de las cosas que no es que Pablo le quiere enseñar a los colosenses, eso lo descubriremos, nos va a llevar toda la carta a descubrirlo, pero cositas que van hacia aparte. Pablo está escribiendo y dijimos, está preso, ¿sí? ¿Y eso en qué es importante? Es muy importante, es decir, Pablo ya tiene sus propios problemas, y muy grandes, hermano. Y muy grandes problemas con la ley, siempre por Jesús. Ahora está en un arresto, y luego llegan los discípulos y les dan problemas de los hermanos, de las iglesias, y Pablo se preocupaba por eso. Es decir, ¿quién lo haría? Cuando estamos tan ensimismados en nosotros mismos, imagínate tú con tantos problemas, cuentas por pagar, el colegio de tus hijos, la remodelación de la casa, el trabajo, los clientes, y luego te llega alguien y oye, ocupamos que alguien predique en la casa de rescate el miércoles, y casi diríamos, pero no ven que tengo muchos problemas, no ven que tengo muchas obligaciones.
¿No ves que ese día tengo que trabajar? ¿No ves que ese día ya lo tenía ocupadísimo? Iba a ir al cine. ¿No ves que ese... O sea, nada que ver. Mucho de lo que vamos a ver en los Colosenses es esto. La mayoría de las cartas muchas de las cartas de Pablo fueron escritas en sus prisiones. Y eso es algo que pasa al que conoce al Señor. Enseguida su egoísmo desaparece. Yo creo que es una de las marcas principales del cristiano. Enseguida su egoísmo. ¿Qué es egoísmo? El yo, el mi tiempo. Puedo ir ¿a dónde van a ir el martes? Oye, vamos a ir a puedo ir, pero siempre y cuando sea a las 9, porque antes de las 9, pues yo hago esto, yo tengo esto, y el egoísmo, y solo pensar en nosotros. Dice Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando conociste a Cristo, esto es lo que pasó o debió haber pasado. El egoísmo se fue, tu escala de valores cambió. ¿Sí? Antes eras primero tú, luego pues no importaba quién, ¿no? Los demás, Dios, lo que sea, no nos importaba. Pero cuando conocimos a Dios, nos fuimos hasta abajo, ¿sí? Es decir, es primero Dios y luego todos los demás, es la familia, los de la iglesia, los desconocidos, y al último nosotros. Al último, hermano, así es como el Señor hace que organices todo. Tu tiempo, tu dinero, tus planes, tus sueños, tus proyectos. Así lo hace el Señor. Y la pregunta es si lo estamos haciendo. ¿Cómo saberlo? Pues fíjate, bien sencillo. ¿Qué problemas o qué necesidades atiendes tú en la semana? Bueno, no solo tú, todos, yo incluido. ¿Qué? Pues las mías, ¿verdad? Hoy tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, mis hijos tienen que vestir, comida tengo que poner ahí. ¿Qué más debo? Debo la casa, debo el carro, hay que estar ahí. Tiempo con los niños, tiempo con la familia, todo lo mío. Y no sé si veas a Pablo. Pablo, hermano, podría tener un grillete ahí, podría estar sucio, maloliente, podría estar en una mazmorra, y todavía le dice, viene alguien oye, ¿sabes qué está pasando esto en la Odisea? Oye, Pablo, está pasando esto, están metiéndole una falsa doctrina a nuestra, y no va porque está preso. Si no, hubiera dejado todo ahí. Pero enseguida atiende la necesidad, se preocupa. Yo creo que la palabra es esa, se preocupa por los. Ojo, porque ahorita vamos a leer, ni los conocía, hermano. Pablo no fundó la iglesia de Colosas, ni los conocía. Le platicó Epafras de ellos. Pero cuando le llevan la necesidad, se preocupa y la atiende. Y eso es lo que pasa en el cristiano. La pregunta es si ya pasó en nosotros. Imagínate que tú estuvieras preso, hermano. Tú ahí preso, no ves la luz del día más que 5 minutos, hermano, en un cuartito, no sé, de 2x2, como sean las cárceles de aquel entonces. Imagínate que estás ahí, ¿no? Para empezar, nadie me visita. Decían que eran mis hermanos y nadie viene. Llegaría Epafras a decir, oye, está pasando allá, Pablo. ¿Y tú dónde andabas? No, que éramos amigos, nunca vienen. ¿Dónde están los hermanos? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? No, nos lamemos nuestras heridas. Estamos en el hospital y ay, nadie vino a visitarme nunca. Estuve enfermo, nadie se enteró. No, el problema no es ese. El problema es
Cuando alguien estuvo preso, ¿lo visitaste? Cuando alguien ha estado en el hospital, ¿tú lo visitas? El problema es si te traen problemas de alguien más, ¿los atiendes? A eso me refería un poco, hermano, cuando hablábamos hoy de que el año pasado no puede haber sido un buen año, hermano. Si somos iguales de egoístas el 31 de diciembre que como empezamos el 1 de enero, no puede ser un buen año. Si solo lo viviste para ti, para lo que necesitabas, para tu comida. Imagínate que, ok, él dice que lo espiritual, pero yo todavía soy un poco terrenal, digamos. Y me apura mucho la comida, tengo que comer. Perfecto, hermano, está perfecto. Está bien. Pero cuando ves a alguien sin comer, ¿qué sientes? ¿Sientes compasión? ¿Qué sientes? ¿Proveíste comida a alguien? ¿Ayudaste a alguien? Pero lo principal, lógico, es en lo espiritual, ¿sí? ¿Predicaste a alguien? ¿Te apuraste por la salvación de alguien? A eso me refiero, cuando no puede ser un buen año. Vivir un año solo para mí mismo. Vivir un año solo para, ya tengo mis objetivos. Es decir, ahorita mismo hablamos, tienes tus objetivos espirituales, sí, perfecto. Ok, ¿te preocupa que la gente de esta cuadra, sí, las 4, ¿te preocupa que no conocen a Cristo? No, pues estamos muy lejos. Bueno, ¿te preocupa? ¿Tú vives ahí en tu colonia? ¿Te preocupa que los 2 de al lado, los 4, no conocen a Cristo? ¿Te preocupa? ¿Hay algo en tu corazón que te haga moverte por alguien más? El cristianismo es vivir para los demás. Porque podríamos, yo quiero darle mi vida a Dios. Y Dios, este año voy a darte mi vida a ti. Y lo que Dios dice cuando dice, el principal mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, tu alma, tu mente, tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, yo voy a entregarte mi vida, Señor. Dice, bueno, entrégala al prójimo. No es que el prójimo me cae gordo. Ese es el problema que tenemos. Es que el prójimo me ha pateado, me han dañado. Los vecinos de aquí son un fastidio, Señor. Ah, bueno, entregarle la vida a Dios es entregarla por tus vecinos. Es entregarla por tu familia. Eso es entregarle la vida a Dios. ¿Sí? Pero nosotros queremos cantarle, te amamos, y este año sí vas a... ¿Y qué vamos a hacer de diferente este año? No puede ser un buen año cuando somos egoístas, cuando nuestra mirada no llega más que para, ojo, diciendo, aunque sea en lo terrenal, pero solo alcanza para nosotros. Que yo tenga, que yo no batalle, que yo coma, que yo tenga para la luz, que yo... Y ahí está un pobre parado sin ropa en la esquina y lo quiere para tomar. Ya, seguro lo quiere para tomar. Pregúntale, hijo, ¿y si no ha comido? No, pero es que otra vez es que yo voy tarde al trabajo, es que tengo que llegar temprano, porque de mi trabajo depende, pues te diría que todo el mundo, pero no, nomás mi familia. Entonces digo, pregúntale, párate, bájate, tienes hambre, vamos al Oxxo, te compro un lonche, y ya lo dejas, no, te quedas ahí, platicas con él, le compartes el evangelio. Pero no podemos, no. Es mucho, vivimos a prisa. El que quiere la realidad es que vivimos para nosotros mismos. ¿Qué pensar de abandonar tu vida como la abandonó Pablo? Lo que decíamos ahorita de una oración así como la que hizo Pablo. Yo quisiera ser separado de ti por ellos, para que ellos te conocieran. ¿Qué pensar de una vida sacrificial? Y esto es lo que se ve en la Biblia, hermano. ¿Sabes? Entre muchas cosas que me gustan de la Biblia, me gusta, yo le llamo, cuando me encuentro con personajes que son perfectos desconocidos, hermano. Desconocidos. Por ejemplo, cuando hablábamos de Hebreos, no, a mí se me hace que sí lo escribió Pablo. No, yo digo que no. Pues no lo escribió Pablo.
¿Y quién lo escribió? ¿Quién sabe? Pues lo escribió alguien que un día decidió darle su vida a Dios. Decidió que los hebreos se estaban perdiendo y creyó que era importante rescatarlos. Y hizo un esfuerzo por rescatarlos. ¿Cómo se llama? Yo no sé, tú no sabes, Dios lo sabe. Desconocidos para ti, conocidos para Dios. Si sigues leyendo aquí donde estamos en Colosenses, estábamos en el 1:6, creo que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto, crece también en vosotros desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Luego dice en el 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y luego ya podemos otra vez los sabios buscar, bueno, ¿quién es Epafras? No, seguramente es cuando Pablo predicó allá en Hechos 19, estaba en Efesios, seguramente él estaba ahí. Bueno, seguramente para ti, porque la Biblia no dice eso. ¿Dónde escuchó el Evangelio? ¿Quién sabe? ¿Quién le compartió el Evangelio? ¿Quién sabe? ¿Cuánto tiempo se le compartió el Evangelio y la palabra? ¿Quién sabe? Lo único seguro es que creyó tanto que él es el que levantó la iglesia en Colosas. Lo demás no se sabe. ¿Tenía esposa? ¿Tenía hijos? ¿Quién sabe? ¿Le predicó Pablo? Es lo más seguro, aquí dice. ¿Pero en dónde? ¿En Efesios? ¿Cuánto? ¿Un año? ¿Solo el Evangelio? No dice. Lo único que dice es que lo que creyó, lo creyó de tal manera que lo llevó a dar su vida. A dar su vida por algo. A dar su vida por el Señor. Un perfecto, es un perfecto desconocido. No le busques más. No le busques más. Pero mira lo que hizo. Él era el que enseñaba en Colosas. Dice en Colosenses 4:12, también dice de él. Y 13 dice Epafras, que es de entre ustedes. Eso nos lleva a entender que era de Colosas también. Esclavo de Cristo Jesús, les envía sus saludos y siempre está esforzándose a favor de ustedes en sus oraciones, para que al fin estén de pie completos y con firme convicción en toda la voluntad de Dios. Es decir, no solo Pablo oraba, Epafras oraba mucho por ellos, pero no solo oraba, también era el que les había enseñado la palabra de Dios. Termina ahí diciendo: yo verdaderamente doy testimonio de él, que se empeña mucho a favor de ustedes y de los que están en la Odisea y de los que están en Hierápolis. ¿Qué quiere decir? Que se empeña, que nomás hablaba de ellos, de sus hermanos, de los que conocía. Los de la Odisea, los de Hierápolis y los de Colosas. Que nomás está pensando en ellos, cómo hacerles bien, cómo bendecirlos. Y ya va con Pablo y pide ayuda. Él ya no estaba siendo capaz de, oye, se están metiendo estas cosas acá. Y va con Pablo y le pide ayuda. ¿Por quién? ¿Quién está firme en la fe? No, por mis hermanos. Está pasando esto, Pablo, ayúdame. Gente que cuando alguien se convierte a Cristo, hermano, deja de pensar en sí mismo. Esto es lo mejor que tiene el cristianismo, porque así nos enseñó nuestro Señor. Por eso decía Filipenses 2: haya en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo. Imagínate si Cristo hubiera pensado como nosotros: oye, hay que ir a la cruz. ¿Por quién? Por Jesús. Hombre, ¿qué va a hacer, hombre? Hay que hacerse hombre. Hombre, soy Dios. Y hago otros y se acabó. O sea, que Cristo fuera como nosotros. Hay que sacrificar la vida. ¿Por quién? No lo conozco. Dice la palabra: ciertamente alguno entregará la vida por algún conocido, pero por un pecador, por pecadores. Lo que decía ahorita mi hermano Marco: no, a los pecadores, ¿qué hacemos? Les caemos a palos, ¿no? Sí, no haga eso, no debe de hacer, está mal, se va al infierno. Cuando nuestro Jesús tenía algo, y ese título debe de quedársenos grabado siempre, porque a lo mejor los cristianos estamos perdiendo ese rumbo.
los fariseos, los religiosos le decían a él entre muchas cosas le decían, es amigo de pecadores. ¿Sí? Hoy es amigo de pecadores, siempre come con prostitutas, come con cobradores de impuestos, con ladrones, es el amigo de los pecadores. Y los cristianos nos hacemos cristianos y los pecadores no, de lejos, o sea, de lejos, nos manchamos. Y todos los que dieron su vida en la Biblia, dieron su vida por pecadores. ¿Quién daría la vida por un pecador? ¿Quién sacrificaría su vida por gente pecadora? Y la respuesta es: Cristo lo hizo. Por eso el cristianismo es tan sencillo. ¿Quién es Cristo? Cristo dio su vida por pecadores. Y luego le preguntamos: Cristo, ¿y ahora qué quieres que haga por ti? Y Él dice: que vayas con los pecadores. No, Señor, pero ¿y si me mancho? ¿Y si los demás te van a decir amigo de pecadores? Pero ahí está, yo no vine a buscar justos, no vino por sanos, vino por los enfermos, vino por el pecador para llevarlo al arrepentimiento. Dejar nuestra vida por personas pecadoras. Ese es el llamado del cristianismo, hermano. Es un llamado loco, extraño, a perder todo lo que tienes. ¿Buscando quién? Buscando ovejas perdidas del Señor. Pero tomando responsabilidad, hermano. Epafras, ¿cómo fue a levantar una iglesia? En Hechos 19, cuando habla de Pablo en Efeso, dice que estuvo 2 años en Efeso compartiendo la palabra. Eso es lo que hacía Pablo. Pablo no iba a una ciudad y compartía 2 días y se iba. Pablo quedaba 3 años en tal ciudad, 2 años en la otra, enseñando siempre. Porque la palabra no es solo el evangelio, tirarlo, es que la gente necesita palabra. ¿Te acuerdas que leímos en Hebreos 5? Deberían de ser ya maestros. Pero si no estamos dispuestos ni a leer la Biblia, muchos no estamos dispuestos ni a congregarnos. ¿Por qué? Porque yo no lo necesito. Porque eres egoísta. Tú no lo necesitas, pero el mundo se pierde. No, pues yo cuando tengo ganas amanezco y voy y agarro mis folletos y los reparto. Y el mundo se pierde. Y la gente necesita. Pero yo soy egoísta. No, palabra no me des mucha. Dame poquita porque me ataranto y me duele la cabeza. Y mejor para que no me duele la cabeza, no me des mucho. Lo que se ve en la Biblia, si leyéramos el libro de Hechos en una sentada, hermano, te mareas. Cuando empieza en Hechos 13, Pablo salió y fue a Antioquía, y luego de Antioquía fue a Cesarea, y luego de Cesarea fue aquí, y luego de aquí fue a la Odisea, y luego de la Odisea, y está hablando de años. Pero Pablo, y le dice: bueno, pero Pablo es el apóstol Pablo, el gran apóstol de Dios. Pero luego te encuentras con Onésimo, que lo menciona 2 veces la Biblia, y te encuentras con Tíquico, que solo era el que llevaba una carta, y te encuentras con Epafras, que es un perfecto desconocido. Te encuentras que no sabemos ni quién hizo la carta de Hebreos. Pero eso es el cristianismo, hermanos. Perder tu vida. ¿Por quién? Por Dios. ¿Qué quiere decirle? Por los demás. ¿Por quién? Por pecadores. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor. Pedir tu vida. ¿Para quién, Señor? ¿Para ti? Te la doy ya ahorita. No, hijo, a ellos dásela. No, Señor, mira que ellos toman bastante y aquel engaña a su esposa y en el trabajo roban. Por ellos entrega tu vida. Es que creemos que entregar la vida a Dios, bueno, no creemos nada. No sabemos qué es. Entregar tu vida es entregársela a gente extraña. Gastarte por gente extraña. Pero gastarte necesitan palabra, y luego yo tengo que ir y estudiar, ser sabio, ser maestro. No por mí, egoísta, no por ti. No, yo no quiero mucho. Yo ya lo que sé, ya con eso. No por ti, porque la gente lo necesita. Deja de pensar solo en ti. Dejemos de pensar solo en nosotros. Líbranos
Dios, lo peor que le puede pasar a una persona es desperdiciar tu vida. Vivir ¿para qué vas a vivir este año? ¿Para tener mejores muebles? ¿Para tener un mejor sueldo? ¿Para qué piensas vivir este año? El 31 de diciembre, cuando estabas ahí sentado, ¿qué pensabas aquí? Todo lo que sea no vivirla para Cristo es una vida desperdiciada. Yo no sé si tú le tengas temor. A mí me da mucho temor. Tiempo desperdiciado. Yo a veces veo cuando pasas así por las colonias, ¿no? Y viejitos, ya viejitos como yo, y estar en su camisa de tirantes, en la mecedora, haciendo nada, en la mañana leyendo el periódico. A mí me da terror. Tiempo perdido. Hay gente, los gringos cuando se jubilan y vienen a México a gastar en las playas, ¿no? Tú los ves, si alguna vez vas a la playa, dorándose todo el día ahí, y luego se voltean para el otro lado y se doran en el otro lado. Hermano, yo tengo pánico a eso. Pánico. Vidas desperdiciadas. Y nosotros lo podemos estar viviendo en nuestro entorno. Vivir para el trabajo, vivir para ganar más dinero, vivir para pagar cuentas, vivir para la familia, vivir para... Y es que la Biblia te confronta, hermano. Cuando ves el libro de Hechos, o sea, es decir, solo dale un paseo al libro de Hechos y tú dices, estos cuates estaban locos. Lee Colosenses, Efesios y Filemón, y te vas a topar ahí con un equipo de locos. Era Pablo, era Epafras, era Onésimo, era Tíquico, era Timoteo, era Marcos, Juan Marcos. Era un grupo de locos, hermano. Decidieron un día dejar todo y entregar su vida al Señor. Pensaron que valía la pena morir por gente que desconocían, vivir por gente que desconocían, vivir para ellos, predicarles a ellos. No estaremos equivocándonos de cristianismo, hermanos. Yo me imagino hoy, un día, uno de nuestros hijos que se enferma de cristianismo, que le da ahí el fanatismo, ¿no? Y que te dice, papá, voy a irme a predicar a Chiapas. ¿Por qué, hijo? No lo haga. Bueno, no voy a ir a Chiapas, papá, quiero ir a la Independencia a predicarle a los drogadictos. Y los papás cristianos de hoy, no, hijo, no lo vayas a hacer porque te van a matar, hijito. Cuando lo que decíamos, pues ese es... Hermano, échale su mochila, échale lonche. Y bueno, él hizo lo que a mí mi cobardía nunca me dejó hacer. Dejar el egoísmo, hermano. Dejar el egoísmo. Ese es el llamado. No solo es dejar la mundanalidad. Muchos todavía estamos ensimismados en el carrito, en la casita, en la ropa. Dice, deja ya esa mundanalidad. Pero no es, bueno, ya, Señor, ahora ya estoy en lo espiritual. Señor, hazme como tú, Señor, hazme a tu semejanza, Señor. Sí, y los demás, pues cada quien que se rasque, ¿no? Con se pierden, se mueren, entran al infierno. Ahorita yo creo, si pasas por el velatorio, hay 2 o 3 personas ahí que se murieron sin escuchar de Cristo. Y tú dices, bueno, su familia no les habló. No, tú eras el que tenías que hablarles. O sea, ¿cómo si yo no lo conozco? Pues a desconocidos. Es a los que tenemos que hablarles. A gente que te topas todos los días, a que te topas en las tortillas, y eso es lo más importante de nuestra vida. ¿Cómo podrá ser un buen año si lo vivimos egoístamente otra vez? A lo mejor a ti tampoco te conocerán. A lo mejor un día tú dices, mira, aquí estoy en casa con 4 ovejitas, y entro al YouTube y ahí está, mira,
Al Dusin lo ven 35,000 personas y yo tengo 4 ovejitas. ¿Qué hago para crecer? ¿Qué hago para que...? Tranquilas. Tienes que estar donde el Señor quiera tenerte. 4 ovejitas, una iglesia, guiando, alimentando, pero en la voluntad de Dios. No es vida, hermano. No es vida si no estás en la voluntad de Dios. Y hoy yo te pregunto y ya cierro. Yo le dije a mi esposa que ahora este año iba a predicar más corto, pero ya no se pudo por hoy. ¿Sabes la voluntad de Dios para este año en tu vida? Yo siempre he pensado que el Señor nos tiene para cosas grandes, hermano. Para cosas grandes. Yo siempre he sido un iluso y yo pienso, y que todavía lo pienso. Ya pasaron 16 años y no he podido, pero yo pienso que yo podría cambiar y llenar a Monterrey solo. Yo pienso que yo solo podría llenar a Monterrey del Evangelio. No lo he hecho, pero yo creo que Dios nos quiere para cosas grandes, hermano. Para cosas muy grandes. Para predicar a prostitutas, para predicar a pandilleros, pero no solo predicar. Yo creo que muchos de acá se están equivocando en eso. Ya prediqué aquí, prediqué allá, prediqué acullá. ¿Y luego qué pasó con esos que les predicamos? No, ya. No, hermanos, luego hay que enseñarles lo mayor que tiene la palabra, lo que tenía Cristo, lo que tenía Pablo, era que se tomaba su tiempo. Te digo, no iba a Efesio, se paraba en la plaza, predicaba el evangelio y agarraba el barco. Ahora vamos a... No, se quedaba 3 años ahí y enseñó 3 años. Y luego iba a otro lugar, a Filipos, y se quedó 3 años. Si tú contaras, hermano, contaras con Pablo que dedicó su vida a eso. 3 años aquí, 3 años allá, 3 años acullá, y no nomás en eso. Y luego llegaban, ya se fue de Efesio, pero venían cuando estaba en Filipos. Oye, en Efesios hay problemas, y ahí va Pablo otra vez, o les escribía carta. No tenía otra cosa para vivir, hermano. No hay otra cosa por qué vivir, ni por un negocio, ni por algo material. No hay nada por qué vivir. El mayor placer, lo que sea, mi hermano. ¿Y cuál es el deleite? No hay mayor deleite en este mundo que vivir para Cristo. Pero te digo, a mí no me gusta predicar así, dejarlo en el aire. Ok, voy a vivir para Cristo. No que agarro el pandero, la guitarra, a mí que me toca. No, vivir para Cristo es vivir para los demás. Sacrificar tu vida por gente que no conoces, que muy probablemente ni quiere nada con Dios, pero que tú los vas a amar porque Dios los ama. Ojalá y encontremos el propósito para este año, hermano. Por desconocidos, así, que les abres la puerta de tu casa. A niños desconocidos les abres la puerta de tu casa y les das un estudio de la Biblia. A vecinos desconocidos, oye, no vienen, en la plaza, a los jóvenes, donde sea. La vida es para eso, hermano. La vida consiste en eso nada más. No consiste en lo que hoy perseguimos. Casas, dinero, comodidad, carros, ropa. Ojalá y seamos rescatados de eso. ¿Sabes? En la carta de Pedro entendió eso y dijo: fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ojalá y Dios nos rescate hoy de nuestra vana manera de vivir. Oramos, hermanos.